Noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más estar delante de la presencia del Señor y de su iglesia, y es un gozo también el poder compartir juntos lo que cada día Él tiene para nosotros. Y bueno, pues reciban un saludo también los hermanos que están ahí en su casita, que sean bendecidos también con la palabra y podamos juntos encontrar cuál es la voluntad de Dios cada día. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Dice este tema: convertíos pues y viviréis. Y es algo que pareciera tan fácil, pero es una lucha continua, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado: yo me he convertido desde hace mucho tiempo, pero realmente estamos viviendo en esa voluntad de Dios? Porque el Señor dice: si ustedes se convierten, podrán vivir, porque realmente eso es lo que busco. Vamos a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta bendita tarde, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, que están en camino, y que Dios los bendiga también donde ellos están. Señor, tu presencia inunde los corazones de todos los que te buscan. Este día, Señor, podamos ser bendecidos con tu palabra, podamos ser llenos de tu presencia, podamos ser fuertes en ti. Señor, que cada día podamos entender esta palabra, porque queremos vivir en ti, en una eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que tenía que decirle el profeta Ezequiel al pueblo era algo que ellos tendrían que saber. ¿Y por qué estaría diciéndoles el Señor: si ustedes se convierten, podrán vivir? Vamos ahí a Ezequiel capítulo 18, donde estuvimos meditando ayer. Hoy también. Capítulo 18, verso 32. De hecho, nos toca hasta mañana también este pasaje. Amén. Pero es lo mismo que les está recordando a este pueblo cada día. Dice el Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Y como les digo, esta palabra realmente era para este pueblo que había hecho un pacto con Dios, que había caminado con Él, donde Dios se había revelado cada día. En el capítulo 12 solamente voy a mencionar cómo Dios está manifestando su enojo con ellos, y de qué manera quiere que ellos se den cuenta qué es lo que ellos tienen que mirar, de qué se tienen que de qué se tienen que volver al Señor, qué habían hecho, cómo estaban viviendo. Dice en el verso 2 del capítulo 12 de Ezequiel: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa, ¿cómo les dice? Rebeldes, los cuales tienen ojos para ver, ¿pero qué? Pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son casa rebelde. Capítulo 13, verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Profetas falsos, profetas que no habían tenido esa comunión con Dios y no habían encontrado ese camino donde Dios quería que vivieran, o como Dios quería que ellos se manifestaran como verdaderos profetas de Dios. Capítulo 14, verso 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modelo alguno consultado por ellos? ¿En modo alguno consultado por ellos? La respuesta sería no. Capítulo 16, verso 2. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. El pueblo de Dios. Capítulo 17, verso 12.
di ahora a la casa rebelde. Amén. ¿Cómo se está manifestando el Señor hacia este pueblo que Él había escogido? Como un pueblo que deseaba que fuera su pueblo, pero que en este momento no estaba siendo ese pueblo que Él deseaba. Y en el capítulo 17, hermanos, vemos una parábola que va a querer Dios que exprese, que extienda hacia este pueblo, y que se los había dicho de una y otra manera, mostrando esa rebeldía y esa situación que iba a suceder en sus vidas. Algo que no iba a poder dejar por alto el Señor y que tendría que cumplir en el momento adecuado. ¿Ustedes leyeron esta parábola? ¿Sí? Y si no, vamos a leerla. Yo quiero leerla en otra versión, Nueva Versión Internacional, capítulo 17. Dice así la palabra, la voy a leer un poquito diferente a la que usted tiene, pero para que podamos entender un poco mejor. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor, dice Ezequiel: Hijo de hombre, propón este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Dice el verso 3: diles de parte del Señor soberano, un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje y de varios colores, llegó al Líbano, agarró la copa de un cedro, o sea, se posó ahí. Verso 14 del capítulo 17: y arrancó la rama más alta, se la llevó a una ciudad llena de mercaderes, la plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección a la águila, y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubiertas de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila, pero para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Verso 9: así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se les sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará cuando el viento del oriente sople contra ella. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Luego recibí este mensaje del Señor: diles a esos rebeldes de Israel, dice el Señor, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Eso es lo que iba a pasar. Una vez más se les está recordando su destino por la rebeldía de esta casa. ¿Qué va a hacer el Señor? Verso 19 del capítulo 17. Entonces dice el Señor soberano: tan cierto como que yo vivo, lo castigaré, por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Entonces dice el Señor en el verso 22: tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas.
Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo el Señor, que entala árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Amén. ¿Cómo Dios había permitido que viniera de una nación extranjera a su pueblo a cautivarlos? ¿Cómo aún había permitido Dios que ellos pudieran buscar ayuda en Egipto y en otros lugares? Y de alguna manera Dios lo permitía, y Dios lo estaba permitiendo en ese momento. Pero todo esto iba a tener una consecuencia. Y al fin de cuentas, ¿quién es el que iba a tener el control de todo esto? ¿Quién estaba permitiendo y quién iba a cumplir sus juicios? Aunque viéramos que venía sobre ellos Babilonia, aunque viéramos que venían otras 3 naciones sobre ellos, y Dios cumpliría sus pactos y sus juicios sobre su pueblo. ¿Será que este Dios no amaba a su pueblo? Y diríamos, ¿este pueblo amaba a Dios? Pues no. Y era necesario, entonces, Dios cumpliría este pacto que había hecho con ellos. Y esto vendría a ser triste. Y yo creo que es lo que Dios no anhelaría, no anhelaba. Sin embargo, Él lo tendría que cumplir. Vamos a Isaías capítulo 30, hermanos, por favor. Dice así la palabra, Isaías 30, verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse contra la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará. ¿En qué? En vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aún Dios traería, Él había dicho varias veces en Ezequiel, esos caminos que ellos tramaban sobre su cabeza. Y lo que ellos pensaban que era bueno, entonces se convertiría en su juicio y en su soga. Porque esto Dios, aunque lo estaba permitiendo, traería juicio. Cuando Dios había dicho a Jeremías que los que fueran a Babilonia se salvarían, para ellos era algo que no podían entender. Y es que Dios tenía un plan aún en medio de esa cautividad. Porque también les va a recordar que Él sería un pequeño santuario donde quiera que ellos fueran. A pesar de su rebeldía, a pesar de lo que ellos hicieran. Sin embargo, no iba a pasar por alto su pecado. Y es que este pueblo, aún en su pecado, pensaban de esta manera. A lo que voy es en el capítulo 18 de Ezequiel. Mire, capítulo 18, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente también. Y Dios les va a recalcar esto. En el versículo 1 y 2, bueno, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y el verso 2 dice, en Nueva Traducción, ¿por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. O sea, que por cuestión de los padres ellos iban a tener consecuencias, pero Dios les va a decir, el alma que pecare, esa morirá.
y no van a volver a decir este refrán. Amén. ¿Quién tendrá que pagar entonces por su pecado? Según la palabra. En el capítulo 18, en el verso 4, lo dice claro, hasta el último del verso 4, dice: el alma que pecare, ¿qué, hermanos? Esa morirá, ¿no? ¿Por qué? Verso 10. Dice así la palabra: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, o que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? Pregunta el Señor. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces, hay algo que está exhibiendo, y es que está diciendo: ¿cómo puede vivir una persona que vive gozándose en el pecado, pensando que esto es bueno y para Dios es terrible y que Dios no puede aprobar? ¿Qué más? Verso 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, está diciendo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta el Señor. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Hay algo que Dios esté diciendo que no es justo, hermanos? Si éste vivía de esta manera, dice el Señor, ciertamente él pagará. Verso 29 del capítulo igual 18. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos? Casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Entonces va a poner énfasis en algo que es cierto y es veraz. El justo, hermanos, por la fe vivirá. No es el Señor que quiere ser autoritario en ese aspecto. No es Dios el que es injusto con ellos, sino ellos mismos, por su propio pecado, están cayendo en el juicio. Capítulo 18, verso 14. Dice la palabra: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no tuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere su vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿qué dice el Señor? Este no morirá,
por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y esto es algo que les había ya dicho en Éxodo capítulo 20, ¿no? ¿Cómo tenía que vivir aquel creyente que ahora estaba bajo el gobierno de Dios? Verso 19 y verso 20. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevar el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío será sobre él. Y esta es la justicia de Dios. Verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto ¿qué? De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quién lo ha dicho? El Señor. Verso 27, hermanos. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá, no morirá. Miró y se apartó de esas transgresiones. Qué importante es esto. ¿Qué no tenían estos? Dice el profeta, o les estaba diciendo, ¿no? ¿Tienen ojos? ¿Pero qué? No ven. ¿Tienen oídos? Pero no oyen. Nosotros sí tenemos ojos, hermanos, para ver las maravillas de Dios, para ver su palabra, para ver sus caminos. ¿Andamos en ellos? ¿Vivimos por ellos? Sí, el que anda en ellos. Tenemos oídos y oímos la palabra. ¿Cuántos la guardamos? Cada día nos recuerda esto el Señor, ¿verdad? Bueno, va a ser algo que nos va a talar los oídos todos estos días todavía, porque no es solamente para ellos. El Señor nos está alertando también y nos está diciendo, tú como ellos vives en medio de una nación perversa, pero tú, ¿cómo vives? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo piensas? Amén, hermanos. Y también tenemos esa gran encomienda. ¿Qué desea Dios entonces? Pero ¿qué desea Dios? ¿Qué deseaba y qué desea el día de hoy? Capítulo 18. Dice el Señor en el verso 4, en la primera parte: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Amén. Pero la segunda parte dice: Dios, yo no puedo hacer nada ahí. El alma que pecare, esa morirá. Verso 23 del mismo pasaje, capítulo 18. Mire lo que dice el Señor, hermano. ¿Quiero yo la muerte del impío? Detengamos ahí un segundo, hermanos. ¿Usted qué piensa? ¿Será que Dios desea que el hombre, aún así perverso, hermano, se pierda? ¿Usted cree? ¿Usted que ese es su deseo? No. Dice Jehová el Señor: ¿no viviría si apartare sus caminos? No vivirá si se apartare de sus caminos, de esos caminos perversos. Pero vivirá, más bien vivirá si se aparta, de esos caminos perversos, y anda en mis caminos.
verso 30. Dice el Señor: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Pero qué pide Dios? ¿Qué desea Dios? Que verdaderamente se conviertan y se aparten. En un tiempo ellos habían hecho un pacto con Dios, y en ese momento habían cambiado un estilo de vida por uno mejor, pero no se mantuvieron firmes ahí. Se dejaron arrastrar por este mundo, y todo eso tendría una consecuencia. Dice el verso 31: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Qué está diciendo? ¿Que él lo iba a hacer? No, está diciendo: ¿por qué te estás dejando morir? Tú. Yo no lo deseo, pero tú parece que te gozas en ello, le diría el Señor. Dice el Señor Dios Todopoderoso en el verso 32: porque no quiero la muerte del que muere. No quiero eso, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vive. ¿No le dijo así a la niña? Vive, que representa a ese pueblo. Porque no desea eso Dios, el que muera, sino el que viva. El Señor no desearía juzgar, pero no hay otra. Dice en el libro de Jeremías: y ya no se pudo hacer nada. ¿Cuántas veces mandó profetas y ellos no oyeron? Lo bueno es que cuando hoy se predica la palabra en estos lugares, todos los creyentes estamos atentos, ¿verdad?, a lo que dice el Señor. Y no atentos solamente de aquí y de aquí, sino el hacer su palabra. ¿Qué es lo que desea Dios? Dios desea vida para el creyente, para el que se ha convertido. Vamos a Jeremías, ya para terminar casi. Jeremías capítulo 29. Verso 10. Capítulo 29 de Jeremías, verso 10. Mire el deseo de Dios. ¿Y cómo es que Dios no deseaba que se quedaran y se murieran donde se habían ido? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice el Señor? Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestras cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Y así como Dios, de la misma manera, había traído juicio y los hizo llevar a muchos lugares, también tiene ese corazón para hacerlos volver. Porque ese es el principal deseo de Dios, de que el hombre no se pierda,
sino que camine hacia la salvación. ¿Usted cree que Dios también determina hoy algo en este tiempo en el cual no quiere que nadie se pierda, sino desea que todos se salven? Por pura gracia y misericordia, Dios aún ha extendido un tiempo más, hermanos. Y cada día tendríamos que darle gracias a Dios por darnos oportunidad de volvernos a Él. Esta palabra de convertíos no solamente está hablando de los que no han creído en el Señor, sino de los que parecen creer, pero al vivir una vida que a Dios no agrada, parece ser que no son. Y eso es terrible. Amén. Entonces meditemos sobre esta palabra, hermanos. Pongamos a cuentas con Dios si a lo mejor aún todavía hay cosas en nuestras vidas que parece ser que son naturales en nuestra vida y no nos habíamos dado cuenta, pero hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname. Amén. ¿Podríamos decirle a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Nos podemos poner en pie por amor a Él? Señor Dios Todopoderoso, grande en misericordia, cuánta paciencia has tenido para con tu pueblo, Señor. Cuántas cosas, Señor, mereceríamos por no obedecer como tú quieres. Perdónanos. Ayúdanos a estar delante de ti cada día, fuertes en ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar. Haznos crecer como tú quieres, Dios. Que podamos vivir una vida, Señor, que te agrade. Que te sientas, Señor, feliz de vernos cómo nos conducimos en esta tierra hasta que lleguemos al tiempo cumplido. Señor Dios Todopoderoso, permítenos glorificar tu nombre, honrándote, viviendo como tú quieres. Que seamos dignos de alabarte cada día. A lo mejor se nos hace muy fácil, Señor, juzgar a este pueblo, Señor, pero a veces yo creo que hemos sido hasta peores que ellos. Perdónanos. Permítenos glorificar tu nombre y adorarte cada día. Que seamos dignos de alabarte, Padre, porque solamente en ti podemos tener vida. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por la salvación tan grande. Gracias por tener paciencia con nosotros. Permítenos, Señor, ser siervos que te adoren y te glorifiquen cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.